Ok, bien, el día de hoy vamos a ver Parkinsonismo específicamente, ¿ya? Cuando hablamos de Parkinsonismo, englobamos tanto a la enfermedad del Parkinson como a todos los síndromes parkinsonianos secundarios, ¿ya? Entonces, definir primero qué es Parkinsonismo y Parkinson es importante, ¿ya? Aquí estamos viendo patologías, doctores, principalmente que se dan a nivel de los núcleos basales, ¿ya? Es patología de núcleos basales. El Parkinson es por lejos la patología de los núcleos basales más frecuente, en primer lugar, ¿ya? Otra cosa que debes de saber, el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente a nivel mundial. Solo es superado por quién? Por la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Ahí tenemos a las dos principales enfermedades neurodegenerativas. En contraste al Alzheimer, donde la alteración es principalmente a nivel del neurotransmisor de acetilcolina, acá en la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos se da un déficit principalmente a nivel del neurotransmisor dopamina. ¿Ya? Entonces debemos recordar algunas cositas de los núcleos basales. Primero, sí se ve, ¿verdad? ¿No? Primero, chicos, doctoras, hay que recordar de que el principal lugar donde se sintetiza la dopamina en los núcleos basales es la sustancia negra. Y debes recordar también que acá en un dibujito, esa sustancia negra tiene dos porciones, ¿no? Una pars compacta y también tiene una pars reticulada. Doctores, ¿en cuál de estas dos porciones se daba la síntesis de dopamina? ¿Recuerdan? ¿En cuál de estas dos? ¿En la pars compacta o en la pars reticular? ¿Han leído eso? Sencillito, ¿no? Para ir empezando. En la PARS, si pueden participar por audio, mejor sería, ¿ya? En la PARS compacta, ¿ok? En la PARS compacta, correcto, cielo. ¿Y por qué neuronas? Por unas neuronas que reciben el nombre de neuronas dopaminérgicas nigroestriadas, ¿ya? Nigroestriadas, neuronas dopaminérgicas nigroestriadas, ¿ya? En contraste a la pars reticular, donde hay otros neurotransmisores que se liberan, como la acetilcolina y el GABA, ya ahí son otros los neurotransmisores. Bien, el circuito de los núcleos basales en el control motor involuntario, ustedes ya lo han abordado, creo que incluso antes del parcial, ¿no? Específicamente hoy vamos a abordar a la patología del Parkinson, que sí preguntan bien de ellas manifestaciones clínicas, por ejemplo, cuál es la tetrada, cuáles son los núcleos afectados, cuál es la neurona que se daña y cómo se afecta el circuito, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero, empezando con la clasificación del Parkinson, doctores. El parkinsonismo, aquí lo ponemos, ¿ya? Se puede clasificar en dos grandes grupos. ¿Han leído cuáles son estos dos grandes grupos, doctores? El primer grupo es los parkinsonismos primarios, que tienen ya un nombre bien definido, enfermedad de Parkinson. Cuando te dicen parkinsonismo primario, es la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y luego tenemos los parkinsonismos secundarios. Secundarios a Israel, ya vamos a ver todas las etiologías a las cuales pueden gatillar un síndrome muy parecido a la enfermedad de Parkinson. A los síndromes parecidos a la enfermedad de Parkinson, los que tienen, por ejemplo, los 4 signos cardinales del Parkinson, ¿ya? Se les conoce ya como parkinsonismos secundarios, ¿ok? Vale la redundancia. Entonces, el parkinsonismo primario, ya debes recordar que aquí la etiología solo puede ser de dos tipos, ¿ya? La primera es que sea idiopática, o sea, no se conozca la causa. Primera, idiopática. Y la segunda, Israel, la segunda es genética. Ya vamos a ver cuáles son los principales genes afectados, que han sido incluso pregunta de examen de residentado, doctores. ¿Ya? Entonces, mira, si hablamos de primario, hablamos de enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Y ahora sí, hablemos de los parkinsonismos secundarios. En los parkinsonismos secundarios vamos a ver todas las causas que pueden gatillar manifestaciones clínicas muy similares al Parkinson, ¿ya? No, voy a hacer uno a uno mejor, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de parkinsonismo secundario o síndrome parkinsoniano?
Ya, la causa más frecuente, doctores, son los medicamentos. ¿Ok? Recuerda, causa más frecuente de parkinsonismo secundario o síndrome parkinsoniano, los medicamentos. Ya vamos a ver en el otro cuadro de abajo cuáles son estos medicamentos. ¿Qué más? ¿Qué otras causas importantes conocemos? Trastornos metabólicos. ¿Ya? Otra causa de síndrome parkinsoniano, infecciones, doctores, ¿ya? Hay una infección que ustedes ya han visto en semanas previas que causa con frecuencia afectación de los núcleos basales y puede producir un síndrome parkinsoniano, ¿ya? Infecciones. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de infecciones también que pueden producir un síndrome parkinsoniano, ¿ok? También tenemos, mira, enfermedad cerebrovascular. Imagínate que se dé la oclusión de un vaso que nutra la parte compacta de la sustancia negra. Entonces, también la enfermedad cerebrovascular puede gatillar, ¿ya? Un síndrome parkinsoniano. Otras causas, Israel, también tenemos tóxicos, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de algunos tóxicos con relevancia clínica. Por ejemplo, el manganeso, ¿ya? Ahí vamos a ver tóxicos, por ejemplo, drogas, ¿ya? Toxinas, ya vamos a ir viendo eso, ¿no? ¿Ok? Bien. Y por último, a ver, hemos hablado de enfermedad cerebrovascular, infecciones, trastornos metabólicos, medicamentos y finalmente un tipo de Parkinson, de parkinsonismo, que es el parkinsonismo atípico. Israel, ¿qué es esto? Es cuando la lesión, doctores, de otro núcleo basal hace clínica de Parkinson, ¿ya? Por ejemplo, o la enfermedad de un núcleo basal hace un síndrome parkinsoniano. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington, ustedes saben cuál es el núcleo afectado, ¿y verdad? Pero hay algunos casos infrecuentes, pero en algunas circunstancias, ¿ok? La enfermedad de Huntington o la Corea de Huntington se puede manifestar con clínica de Parkinson, porque en el proceso degenerativo afecta también a la sustancia negra en su par compacta, ¿ya? Cuando sucede eso, se le denomina parkinsonismo atípico, ¿ya? Parkinsonismo atípico, porque puede tener características de Parkinson, pero también lo acompañan características de la lesión de otros núcleos, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos visto la clasificación y ahora vamos a ver las etiologías. Hablando ya de la enfermedad de Parkinson, ¿ok? Cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, entonces, doctores, nosotros mencionamos que las causas, ¿ya? Las causas conocidas eran netamente, doctores, genéticas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas causas genéticas? Una de las más características, pero no la más frecuente, sino característica, es la mutación del gen que codifica, mira, la alfa-sinucleína. Esto ha sido pregunta de examen de neurología. ¿Por qué? Porque esta alfa-sinucleína se deposita en las neuronas y se puede ver en el microscopio como unos cuerpos intrasomales, o sea, dentro de los pericariones, que se les conoce como los cuerpos de Lewy. Muy, muy característicos del Parkinson, pero no exclusivos, porque se ven en otras enfermedades neurológicas, ¿ya? Entonces, mira, la alfa-sinucleína, cuando se muta, en una mutación específicamente por ganancia, hace que se exprese mucho y se empieza a acumular. Y su acumulación puede dañar a las mitocondrias y generar lesión dentro de los somas y así generar la muerte de las neuronas dopaminérgicas, ¿ya? Otra molécula importante es una que está presente en la enfermedad de Gaucher, ¿ya? Que es de repente ya lo vieron en genética esta enfermedad, que es la gluco. ¿Cuál es la enfermedad de Gaucher? Se da por mutación de la glucocerebrosidasa, ¿ya? La glucocerebrosidasa. Este, doctores, es como un gangliósido, ¿sí? Que si bien su enfermedad más característica es la enfermedad de Gaucher, a veces puede comprometer la sustancia negra, ¿sí? Y producir un síndrome, enfermedad de Parkinson ahí, perdón, ahí es enfermedad de Parkinson, ¿ya? ¿Qué otras causas genéticas? Mira, primero te voy a decir la causa
más frecuente de enfermedad de Parkinson, pero por herencia autosómica dominante. ¿Ya? Ahí se da por la mutación de esta proteína, la RRRK2. También se le conoce como la dardarina. Entonces vamos a poner acá la dardarina. Esto es pregunta de residentado. Mira, la dardarina es la causa más frecuente de enfermedad de Parkinson conocida, cuando la herencia es autosómica dominante. Israel, y si la herencia fuera autosómica recesiva, ahí es otra proteína. Entonces, la causa más frecuente de enfermedad de Parkinson por herencia autosómica recesiva es la mutación de la proteína PARC2, la PARC2, ¿ya? Ok, acuérdate de la PARC. La PARC2 también se le conoce como la parquina, doctores, ¿ya? También se le conoce como la parquina. Israel, ¿esos son los únicos? No, pero sí son los más relevantes, ¿ya? Los más relevantes, las mutaciones más relevantes asociadas a Parkinson son la mutación de la dardarina, de la parquina, que debes saber su nombre es en histoquímica, ¿no? En inmunistoquímica, que es la LRRK2 y la parquina es la PAR2, ¿ok? Entonces, ya sabemos las principales etiologías, pero debes saber que un alto porcentaje no se conoce la causa, ¿ya? No se conoce. Estas se asocian, como ya he mencionado, a herencia familiar, ¿ya? Herencia familiar. Ahora, medicamentos, Israel, si tomo qué medicamentos me podría dar parkinsonismo, podría ser mi temblor, ¿no? Temblor en reposo, mi bradicinesia, ya. Vamos hablando de los principales fármacos. Recordar, ¿ya? Los medicamentos son la causa más frecuente de Parkinson secundario, ¿ya? Causa más frecuente de Parkinson secundario. Entonces, ¿cuáles son los principales medicamentos? Primero tenemos, en primer lugar, se lleva la copa los antipsicóticos, doctores, ¿ya? Antipsicóticos. ¿Por qué, Israel? ¿Por qué los antipsicóticos tienen ese efecto? Quiero que leas en Snell unos antipsicóticos que te pueden preguntar, ¿ya? En el apartado clínico de núcleos basales. Yo no te lo voy a poner acá porque son fármacos que no se usan, ¿ya? Por sus reacciones adversas, justamente por eso. Y sí te voy a poner los más importantes que se usan bastante en psiquiatría, por ejemplo, ¿ok? Como es el haloperidol, que sí se usa bastante, ¿ok? Pero debes saber que hay más, ¿ya? Las fenotiacinas, por ejemplo, mencionan ahí en tu SNEL, ¿ok? De ahí ya se han salido, se han producido nuevos antipsicóticos, por ejemplo, ¿ok? Ahora mira, ¿qué hacen los antipsicóticos? Los antipsicóticos, dentro de su gama de efectos inhibidores, tienen la capacidad de inhibir los receptores DOPA2, ¿ok? Y al inhibir estos receptores, al bloquearlos, entonces estamos como que bloqueando la sustancia negra en su pars compacta, si hablamos en equivalentes funcionales, ¿ya? Ese es su efecto. Así como los antipsicóticos tienen ese efecto de bloquear los receptores DOPA2, también tenemos algunos antieméticos, o sea, fármacos indicados para los vómitos, como cuáles. Mira, este se usa bastante, incluso lo van a ver cuando roten por el regional en las historias clínicas, ¿no? ¿Cuál? La metoclopramida, doctores. Creo que lo justo lo había comentado con algunos compañeros. ¿Okay? La metoclopramida es un procinético y antiemético, pero dentro de sus efectos bloquea los receptores DOPA2, produciendo lo mismo que el aroperidol como reacción adversa, un síndrome parkinsoniano, un parkinsonismo secundario. Y real, hay otros, sí, hay otros antipsicóticos con efecto calcioantagonista central, ¿ya? ¿Cuáles son? Mira, uno nomás se conoce, que puede ser un síndrome parkinsoniano, ¿ya? Y es la flunaricina. Este farmaquito está indicado en algunos trastornos psiquiátricos, no es frecuente su indicación, pero hay que tener en cuenta, ¿ya? Que también tiene ese efecto, la flunaricina, doctores. Ya. Otro grupo Israel que conozcas, mira, dentro de otros fármacos
que a veces, no es frecuente, pero a veces pueden generar síndrome parkinsoniano, tenemos un fármaco que se asocia también a hiperhipotiroidismo, y lo vamos a ver en las próximas sesiones de enfermedad de Graves, ¿no? Es la miodarona, doctores. La miodarona no solo tiene acción ya a nivel de la tiroides, activando el efecto de Korsakoff, el efecto de Joe Basedow, no, también tiene la capacidad de bloquear los receptores DOPA2, produciendo parkinsonismo. Otro, Israel, otro también que se usa en síndromes psicóticos, el litio. Ya, el litio también se asocia a parkinsonismo y uno usado para las convulsiones, el valproato, también conocido como el ácido valproico. Ya mira cuántos fármacos. Yo te los he ordenado acá. Antipsicóticos, antieméticos, antagonistas y una miscelánea por ahí te he puesto miodarona, lipio, valproato. ¿Ya? La miodarona recuerda que son antiarrítmicos. ¿Ya? Si ves un paciente en consumo, en tu caso clínico, ¿no? Paciente con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular refractaria, allá, esos toman amiodarona, por ejemplo, ¿no? En ingesta de amiodarona, refiere que 3 semanas después empieza a tener bradicinesia, temblor al reposo, ¿ok? Ah, ya. Posiblemente sea una reacción adversa de este fármaco, ¿ok? Bien. Ahora, hay una sustancia que es más que todo como un dato de cultura, un dato histórico, ¿no? Que se descubrió cómo se puede inducir el Parkinson de manera accidental en monitos. Ya eso lo puedes leer en tu Harrison o creo que en la FISI también está presente, ¿no? Esta es la proteína, doctores, perdón, MPTP, ¿ya? ¿Qué tiene esta proteína? Este era un posible fármaco analgésico, ¿ya? Un analgésico central. Y lo empezaron entonces en sus ensayos a usar primero en animales a ver su efecto analgésico y descubrieron que en los monitos producía bradicinesia, temblor, ¿ya? Retraso en la iniciativa de los movimientos, ¿ok? Entonces estudiaron bien y se dieron cuenta, luego haciendo las biopsias de dichos monitos, las necropsias, perdón, en sus cerebros, se demostró, doctores, de que la sustancia negra estaba destruida, ¿ya? Y es por eso que se le conoce a esta molécula como un inductor parkinsoniano. No tiene utilidad ahora en la clínica. Nunca, de hecho, en los ensayos. Por eso se dan los ensayos clínicos. Por eso es necesario probar primero en animalitos menores, ¿ya? Bien, toxinas. Ah, ya. Aquí tenemos a unos tóxicos, que esto sí ha sido pregunta. Me preguntaron, mira, ¿cuál es la molécula que más se asocia a parkinsonismo? Mira, manganeso, doctores. Un cofactor importante, ¿no? Pero mira que las intoxicaciones por manganeso pueden producir síndrome parkinsoniano. El monóxido de carbono también, ¿ya? Algunos pesticidas, herbicidas pueden llegar a producir síndrome parkinsoniano si destruyen a la sustancia negra. Y trastornos metabólicos, aquí hay unas enfermedades puntuales. En realidad son solo 3 y son por depósito, ¿ya? Se les dice enfermedades por depósito porque algunas proteínas mal plegadas, ¿ya? Como sucede en los cuerpos de Lewy, por ejemplo, ¿ya? Pero otro tipo de proteínas mal plegadas se empiezan a acumular en los somas o en los citoplasmas de distintos tipos de células, no solo neuronales. Así tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Wilson, que es por una metabolopatía a nivel del cobre. ¿Ya? ¿Qué otra enfermedad? Tenemos, mira, la enfermedad de Niemann-Pick por depósito anómalo de colesterol. Eso lo vamos a ver en patología, doctores. Es un tema muy bonito, ¿ya? Las enfermedades por acumulación. Y mira, ¿qué más? La hemocromatosis. A veces estos productos que se forman de manera excesiva llegan al sistema nervioso central y se depositan en nucleoputamen, ¿ok? En la sustancia negra, en globo pálido, ¿ok? Y pueden producir así, doctores, un síndrome parkinsoniano. Y la isquemia, obvio, pues, doctores, si imagínate que hubiera un infarto a nivel del territorio de arteria cerebelosa, creo que es la cerebral posterior la que le da perfusión, aparte de la sustancia negra,
Ya lo vamos a repasar también el domingo en nuestro repaso prebanqueo, creo. Lo tengo por acá, a ver, sustancia negra. Se me olvidó acá. Acá, correcto, ¿sí? La sustancia negra en el territorio P1 de la cerebral posterior, doctores, ¿ya? Entonces, miren, momento, me perdí, ya. Un infarto ahí puede causar síndrome parkinsoniano, ¿ya? Entonces, la isquemia puede producir infarto de núcleos basales. Mira, ya te spoileé cuál es la arteria implicada, ¿ya? Bien, isquemia cerebral. Otras causas, infecciones, ya. ¿Cuál es la causa más frecuente? Virus. Doctores, ustedes han visto esto la semana pasada, creo, ¿no? Vieron encefalitis vírica, ¿verdad? ¿Cuál es la causa más frecuente de encefalitis viral esporádica? Pregunta de Nan. A ver, eso es de su clínico, doctores, de encefalitis. Ya, también vamos a ir a comentarlo un poquito. Si me preguntan cositas bien puntuales. Ya, la causa más frecuente es ¿qué virus? ¿Qué virus, doctores, han estudiado en la encefalitis? El virus herpes simple. ¿Ya? Y a veces, de manera muy rara, también el virus del SIDA, de la inmunodeficiencia humana, VIH, ¿ya? Pero la causa más frecuente es virus herpes simple cuando se trata de infecciones. Y real, hay bacterias que pueden alcanzar a la sustancia negra y dañarla, sí. Doctores, ¿cuál era esa bacteria que le gusta el sistema nervioso central y lo vimos en síndromes medulares? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esta bacteria? Una bacteria así, ¿ven? En espiral, ¿ya? Es una espiroqueta. Entonces, esto lo vemos en la neurosífilis, doctores. Y en la enfermedad conocida como la gran imitadora, porque se disfraza y parece siempre un tumor, las tuberculosis, conocida como la gran imitadora. ¿Ya? Otro, algunos parásitos de tipo protozoarios. ¿Ya? ¿Qué protozoarios Israel pueden producir eso? Toxoplasma. ¿Ya? Este virus perdón, este parásito que está en los gatitos, en sus heces, ¿no? ¿Qué otro parásito? Plasmodium, ya, ahí lo apuntas. La causa de malaria, ¿no? ¿Qué más, Israel? Y si bien no debo ponerlo acá porque no es un agente, hay una enfermedad infecciosa por proteínas, ¿ya? Eso lo vieron en biología. ¿Cómo se llama cuando una proteína tiene capacidad infecciosa y patógena? Se le conoce como priones, doctores, ¿ya? Hay una enfermedad rara que se le conoce como la enfermedad de Jacob, ¿ya? En realidad es Creuss-Jacob, pero vamos a poner por el nombre que es tan difícil, creo que es Creutzfeldt-Jacob, ¿ya? Creutzfeldt-Jacob, ¿ya? Ok, esa es una enfermedad por priones, proteínas anómalas. Esta ataca varios núcleos basales, esa es otra característica. O sea, no se limita, se agarra sustancia negra, luego por ahí crece, se expande, agarra globo pálido, núcleo caudado, ¿ok? Y finalmente tenemos el atípico, donde la causa más frecuente de parkinsonismo típico es la enfermedad que te mencioné, la enfermedad, o también conocido como la Corea de Huntington, doctores. Bien, hasta ahí entonces hemos visto las principales etiologías, ¿ya? Recuerda las etiologías para la enfermedad de Parkinson primarias, luego tenemos los medicamentos como causa más frecuente, y ahora sí podemos continuar ya hablando de la patogenia. Entonces, mira, aquí tenemos las causas que sean desórdenes genéticos, fármacos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es dañar al soma de las neuronas. Ibrel, ¿el soma de qué neuronas? Ya vamos a ver cuáles. Pero ¿cuáles son los defectos? Primero, si es genético, puede acumularse proteínas mal plegadas, como la que hablamos, ¿no? La acumulación de alfa, ¿qué más? Sinucleína, ¿ya? ¿Y eso que produce? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que se formen unos cuerpos intracelulares
que pueden generar disfunción mitocondrial, que son los cuerpos de Lewy. Y ahí tenemos a los cuerpos de Lewy. Pregunta de Nan, esto importantísimo. Siempre que te digan cuerpos de Lewy, tú dices, Parkinson. Y si no, inclusiones, enfermedades por inclusión de Lewy. Pero la causa más frecuente de observación de cuerpos de Lewy en histopatología es Parkinson. Ya es una acumulación intracelular. ¿Cuáles son los otros efectos dañinos? Algunos fármacos producen estrés oxidativo. Israel, ¿qué es estrés oxidativo? Siempre leo eso en libros de patología, de clínica. Estrés oxidativo es cuando aumenta la síntesis de la ROS, especies reactivas del oxígeno. Y las especies reactivas del oxígeno, ¿qué atacan? Atacan lípidos, atacan proteínas y atacan a nucleótidos, o sea, atacan al ADN, atacan a la membrana celular por las proteínas, ¿sí? Y también atacan al citoesqueleto y lo destruyen, ¿ya? Ok. ¿Cuál es el otro mecanismo? ¿Ya? Mira, aquí está, ahí creo que lo he escrito, no, ya. La exocito, mira, exocito toxicidad. Doctores, ¿qué es la exocitotoxicidad? Exocitosis, toxicidad. Normalmente, ¿cuál es el canal que usan doctores, los receptores de las neuronas dopaminérgicas de sodio? Pero luego, conforme envejece el ser humano, usan más canales de calcio tipo L, canales de calcio lento. Y Israel, ¿y cuál es la consecuencia patológica? ¿Ya? La repercusión de esto es que el calcio, doctores, no te olvides, también para tus ciclos posteriores, el calcio intracelular debe estar en bajas concentraciones. ¿Qué pasa si se eleva el calcio? Si el calcio se aumenta su concentración, es citopático, es dañino, ¿ya? Porque activa enzimas líticas. Por eso, el calcio debe estar en el compartimiento intracelular a muy bajas concentraciones. Entonces, como en el paciente cuando va envejeciendo, aumenta el uso de estos canales, importa más calcio y este calcio dentro puede generar lesión. Sumamos esto y recuerda que siempre cuando hay estrés oxidativo, frecuentemente se le asocia inflamación también, ¿ya? Hay inflamación, ¿ok? Todo esto se va a gatillar, ¿ya? Dentro del pericarión. ¿Y qué va a producir, doctores? Va a producir muerte. Doctores, ¿se regenera? ¿Se podrá regenerar? No, porque hablamos del sistema nervioso central, ¿no? Y por eso esa muerte neuronal termina en gliosis. Ambas características las observamos en microscopía. Todo esto son los hallazgos histológicos que tú puedes mencionar en tu presentación, ¿no? Entonces, los cuerpos de Lewy, muerte neuronal, vemos edema y necrosis licuefactiva, ya edema y necrosis licuefactiva, vemos gliosis, que la hacen ¿quiénes? Los astrocitos, a nivel de la sustancia negra en su pars compacta. ¿Dónde, Israel? ¿En qué neuronas ocurre? Ya, esto me han preguntado. Mire, les han puesto 18 en sus 18, 17 y un 16 en sus presentaciones de caso. Y me comentaron los alumnitos, ¿no? No, son 3 nomás. Vamos a poner 4 por algo que voy a mencionarles que recién se está descubriendo en artículos, ¿no? Entonces, mira, pero normalmente los libros te dicen 3. Entonces, ¿dónde ataca? Ataca principalmente las neuronas dopaminérgicas, ¿ya? ¿De dónde, Israel? Ya, las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra en su pars compacta, ¿ok? En su pars compacta. Pero mira, eso no es la única célula diana, por si acaso. Sí, es la más afectada, es la que te presentan tus libros de neuroanatomía, pero hay otras neuronas que se dañan, ¿ya? Importante, ¿ok? No te quedes con lo básico, no te quedes con la superficie, porque el Parkinson no solo tiene clínica motora, también tiene clínica, ¿ok? Clínica psiquiátrica, tiene clínica vegetativa, y vamos a ver por qué. Mira, también, doctores, se afecta las neuronas serotonérgicas, mira. ¿Qué más? Y noradrenérgicas.
¿Pero de dónde? Ya no de la sustancia negra pars compacta, sino de locus ceruleus. Ya, Israel, si tú dices que la afectación de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra en su pars compacta genera clínica motora, ¿qué rayos produce la afectación de las neuronas serotonérgicas y noradrenérgicas? Doctores, acuérdate, serotonina, alegría. ¿Ya? Te ha dicho, ¿cuál es el neurotransmisor de la alegría y la felicidad? Serotonina. ¿Qué pasa si disminuye? Depresión. El paciente con Parkinson, ya, en los pacientes con Parkinson hay una alta tasa de suicidios, porque ya hay un buen porcentaje de pacientes con Parkinson que tienden a la depresión, a cuadros de depresión mayor, ¿ok? ¿Y a qué se debe? A que estas vías, ¿sí? Cuando se bloquean, cuando se lesionan, se asocian a cuadros depresivos. Por eso, los fármacos antidepresivos, algunos su mecanismo de acción, ser agonistas o facilitar las concentraciones altas de serotonina. ¿Ya? Entonces, mira el mecanismo patogénico de la depresión del paciente con Parkinson. También hay otras neuronas afectadas, ya cuando el Parkinson ya está en su fase terminal, también se afectan neuronas colinérgicas, doctores. Y ahí sí todo no les vamos a dar masticado. En el repaso lo vamos a comentar, pero quiero de tarea, doctores, que me digan cuál es la función de esta estructura. Las neuronas colinérgicas del núcleo, lo han visto con Fernando de repente, núcleo basal, ¿ya? De Meissner. El núcleo basal de Meissner, ¿qué hace Israel? Ya, ahí vamos a ver. Si, y luego les voy a preguntarle en el repaso porque quizás lo vamos a tocar, ¿ya? Entonces, mira, hay afectación de estas neuronas colinérgicas, ¿ok? Y por último, se afectan también neuronas vegetativas, ¿ok? Neuronas vegetativas centrales, ¿ya? ¿Ok? Entonces hay disautonomía, o sea, afectación del sistema nervioso autónomo. Israel, ¿esto siempre se ve? No, esto en los cuadros terminales y más graves. Esto sí en cualquier paciente, ¿ya? Ok, doctores, ¿hasta ahí tienen alguna duda de la patogenia de la enfermedad de Parkinson? Israel, si me preguntan histología de los núcleos basales, ya, ahí creo que les mandaba unos artículos, igual les voy a mandar más del Carpenter y a Fifi, quiero que leas, que hay unas neuronitas ahí, en cada núcleo basal, que son las protagonistas. Las podemos englobar en tres grupos: espinosa, no espinosa, ¿ya? Y dentro de ellas, hablar de las neuronas dopaminérgicas. Ya ahí te mandé un dibujito incluso del Carpenter. ¿Qué puedes comentar? Todo lo que les pasa a estas neuronas y qué es lo que normalmente liberan, ¿ya? Entonces, mira, acotar esto. Así se da la patogenia en el Parkinson, ¿ok? Si le preguntan, entonces, ¿por qué se forman los cuerpos de Lewy? Ah, ya, porque se deposita mucha alfa-sinucleína, porque hay una mutación en la enfermedad de Parkinson donde se muta este gen que hace que se produzca más, ¿no? ¿Ya? Doctores, ¿alguna pregunta respecto este, a la patogenia del Parkinson? A ver, los leo, doctores. Sí, nada, si no continuamos. ¿Era alguna duda, Catherine, Elisa, Miguel? ¿Alguno, chicos? Continuamos. Bien. Entonces vamos a continuar ahora, ¿ya? Hablando de la fisiopatología motora. Entonces, mira, acá les he puesto a la izquierda el circuito normal de los núcleos basales. Mira cómo es este circuito. Aquí les he puesto sustancia negra. Este es un esquema del Harrison, por si acaso, si lo quieren revisar a fondo. Pars compacta, por si acaso. Globo pálido externo, ¿ya? ¿Qué más? Globo pálido interno, sustancia negra reticular, por si acaso les vayan a, no sé, a preguntar, ¿no? Entonces, ¿cómo es el circuito? ¿Ya? ¿Cómo es el circuito? Normalmente la sustancia negra compacta, ¿hacia dónde emite sus principales eferencias?
¿ya? Sus principales referencias pueden ser de dos tipos, inhibitorias o excitatorias, ¿ok? Y recuerda, ahora aprovechando que estamos acá, la vía que se afecta más en el Parkinson es la vía indirecta, ¿ya? Es una vía excitatoria, ¿ok, doctores? Una vía excitatoria, vía indirecta. Esa es la que se daña. Entonces, normalmente, ¿qué hace la sustancia negra? En su par compacta libera dopamina, ¿ok? A ver, un momento, chicos, disculpen. Chicos, disculpen, tenía un problemita técnico. Ahora sí, un momento. A ver, me confirman si ya pueden ver, chicos. Ya, perdón, ya. Sí, creo que ya está. Bien, entonces les estaba comentando que aquí vamos a ver la fisiopatología de la clínica motora, cómo es que se va afectando, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué debemos recordar? El daño, ¿ya? El daño es aquí, en la sustancia negra, en la pars compacta, ¿ok? ¿Qué más debemos recordar? El circuito normal, ¿no? ¿Cómo se conecta? Entonces, mira, la sustancia negra miren cómo se conecta con el núcleo putamen. ¿Y qué va a enviar, doctores? Va a enviar dos tipos de señales, ¿ya? Las señales inhibitorias, que acá están dibujadas de color azul, ¿ya? Las inhibitorias. Y las señales excitatorias, que están señaladas acá de un color rojito. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es el circuito normal. La sustancia negra, entonces, envía señales excitatorias normalmente al putamen, ¿ya? Al núcleo putamen. Y también tiende a hacer una inhibición de manera indirecta al globo pálido externo, ¿ya? Eso es importante. Inhibe así el globo pálido externo. Entonces, doctores, ¿qué pasa en un paciente con enfermedad de Parkinson? ¿Qué pasa si se daña este circuito? ¿Ya? Primero, entonces, vamos a recordar algo. La clínica motora en el Parkinson se puede dar por dos grupos, ya hay dos grupos de clínica motora, por movimientos no deseados y por movimientos hipocinéticos, ¿ya? ¿Qué quiere decir?
un trastorno hipocinético, un trastorno motor hipocinético, o sea, hay una lentitud, hay una dificultad para iniciar movimientos, ¿ya? Hipocinesia. Bien, entonces, empecemos a hablar de los trastornos hipokinéticos o hipocinéticos, como le quieras decir, ¿ya? Entonces, primero, se pierde la sustancia negra en su pars compacta, ¿ya? Se pierde la sustancia negra, su pars en su pars compacta se daña. Ya, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, llegan, doctores, menos aferencias de dopamina, ¿dónde? A las neuronas estriatales. Hay una disminución de las aferencias excitatorias, ¿ya? Menos aferencias excitatorias. ¿De qué neurotransmisor? De dopamina, ¿ya? Y estas se proyectaban ¿a dónde? Estas se proyectaban al globo pálido interno. Un momento, chicos. Ya, chicos. Perdón, tenía que atender a un compañerito, ¿ok?
Ya chicos, disculpen. Disculpen de nuevo, ¿ya? Entonces les había mencionado que aquí la patología se da por una disminución entonces de las aferencias excitatorias de dopamina, así por parte de la sustancia negra en su pars compacta. Eso que va a tener como consecuencia. La principal consecuencia, ok, doctores, es que uno, como se pierden estas aferencias inhibitorias, ok, se pierden esas aferencias inhibitorias, perdón, estas aferencias excitatorias, el globo pálido. ¿Cuál va a ser la consecuencia sobre este órgano del núcleo interno, doctores? Si hemos comentado, ¿no? Que primero hay pérdida de las aferencias de dopamina, ¿ya? Y esas son aferencias excitatorias a las neuronas estriatales, que son neuronas de tipo espinosa, por si acaso, ¿ya? Entonces, estas aferencias excitatorias disminuyen el globo pálido interno y también en la sustancia negra, en la sustancia negra, en su porción reticular. ¿Cuál va a ser la principal consecuencia de esto, doctores? ¿Sí? La principal consecuencia motora, por decirlo así, va a ser una deficiencia a nivel del movimiento, ¿ya? ¿Por qué se da esa deficiencia a nivel del movimiento? Porque disminuye la desinhibición, ¿ok? De las neuronas talámicas por este circuito que lo vamos a comentar acá, ¿no? ¿Ya? Aquí. A ver, me mencionan si pueden ver lo que marco porque me sale también conexión inestable, chicos. Aquí. Allá, ya. Un momento, disculpen. Ok, entonces, al núcleo ventral lateral del tálamo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Van a disminuir las aferencias al núcleo ventral talámico. ¿Y por qué se da eso? Porque lo van a inhibir más el globo pálido interno, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira, la sustancia negra en su paz compacta activaba a las neuronas espinosas estriatales del putamen, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía este? Dispara una señal inhibitoria sobre el globo pálido interno, ¿ok? Pero ¿qué estaba pasando acá? No hay sustancia negra en su pars compacta, por lo tanto, no hay activación de estas neuronas estriatales, neuronas espinosas, y por lo tanto va a disminuir la inhibición. El globo pálido, al estar menos inhibido, se va, entre comillas, a desinhibir, y por lo tanto van a aumentar las señales inhibitorias sobre el núcleo ventral talámico. ¿Y cuáles van a ser estas consecuencias, doctores? Las principales consecuencias van a ser, ¿ok? Un bloqueo para el inicio motor, ya que este núcleo se va a integrar también con el área motora suplementaria, y entonces va a haber dificultad para el inicio de movimiento y la ejecución de muchos movimientos también. Inicio y ejecución, pero más afecta el inicio, ¿ok? Entonces eso produce la bradicinesia. Esta vía, ¿ok? Entonces, si les preguntan cuál es el circuito de la hipocinesia en la enfermedad de Parkinson, dices, ya. Como se destruye la sustancia negra paz compacta, ella normalmente enviaba aferencias excitatorias por medio de receptores dopados a las neuronas espinosas estriatales del putamen. ¿Y este qué hacía? Inhibía pues al globo pálido interno, ese es el circuito normal, pero como ya no está, ya no hay quien excite las estriatales, y las estriatales del putamen no pueden inhibir al globo pálido interno, y este es un centro inhibidor, va a seguir disparando y va a bloquear al núcleo ventral del tálamo, dificultando así el inicio de los movimientos. Ya, listo, ya me aprendí, Israel, cómo es la patogenia, la fisiopatología de la bradicinesia. Pero yo he leído también que hay temblores, temblor en reposo, ¿ok? Hay movimientos no deseados. ¿Por qué se produce eso? Ya, eso es por otra vía, doctores. Ya, aquí hablamos de la inhibición, ¿ok? Hay un fracaso en la inhibición del movimiento no deseado. Israel, ¿y ahí quién tiene que ver? ¿El globo pálido interno? No. También recuerda que aparte del globo pálido interno, otro que también favorece eso, inhibiendo el núcleo ventral lateral del tálamo, es la sustancia negra en su porción reticular. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Entonces, mira, ¿cómo se producen los movimientos no deseados? Ese temblor, ¿ya? Esos temblores que se dan en el Parkinson. Bien. Lo primero que debemos recordar, ¿ok?
En la sustancia negra en su pars compacta también se dan, doctores, ¿ok? Aferencias, ¿ok? Pero aferencias inhibitorias, ¿ya? ¿Cómo es eso, Israel? La sustancia negra por acá excita con dopa 2, pero por acá inhibe con dopa 1. No sé si te comentaron en tu clase de fisiología y núcleos basales, importante eso, ¿ya? Esto hacía que las neuronas, doctores, ¿ya? Las neuronas estriatales del putamen estén dominadas también por el neurotransmisor dopamina. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dar entonces, como mencionamos, inhibición del movimiento no deseado, ¿ya? Que va a producir una dificultad para cambiar a una nueva conducta, un nuevo movimiento. Entonces, primero, pérdida de la aferencia inhibitoria por dopamina. ¿A dónde? A las neuronas, ¿ok? Estriatales. ¿Neuronas de qué tipo? Neuronas también espinosas. Mira, acá estamos hablando de pura neurona espinosa. Recuerda, dopa 2 se excita, pero acá se está bloqueando. Ahora acá, se está perdiendo, doctores, la aferencia inhibitoria. No hay quien inhiba esta neurona. ¿Y qué pasa si no se inhibe? ¿Qué hacía esta neurona, Ibrel? Acuérdate de tu fisiología. Ah, ya, la neurona en el putamen tiene un potencial inhibidor. Sí, una función inhibidora. ¿Ya? Entonces, esto también es un mecanismo de desinhibición, porque se está perdiendo la inhibición. Es una desinhibición. ¿Ya? ¿Y estas a dónde se proyectaban, doctores? Ah, estas inhibiciones, estos bloqueos, se proyectaban al globo pálido externo. Y tú sabías que el globo pálido externo hace algo importante, mantiene controlado a un núcleo que es bien malcriado. Cuando se revela, produce los balismos, hemibalismos, ¿no? El núcleo subtalámico. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué pasa si ya no llega la dopamina? Ah, ya, si no llega dopamina, esta neurona se desinhibe y va a inhibir más al globo pálido. Y el globo pálido inhibía el núcleo subtalámico. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El globo pálido externo ya no va a inhibir al núcleo subtalámico y se va a liberar. Este núcleo subtalámico excita qué estructuras, ¿ya? Mira, este núcleo subtalámico excita al globo pálido interno, ¿ya? A la sustancia negra porción reticular. Y también a otros núcleos asociados, ¿ya? Por, por ejemplo, los núcleos pedunculopontinos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este núcleo subtalámico sobreactivado? Él es el responsable de los movimientos no deseados, del temblor, ¿no? Entonces, el circuito, doctores, es que se pierde esta aferencia inhibitoria. Entonces, recordar, ya, dopa 1 por acá apaga, pero si no apaga, esta neurona sigue activada y sigue disparando inhibiciones. O sea, apaga el globo pálido externo. El globo pálido externo tenía que mantener apagado el núcleo subtalámico. Estoy hablando en comillas, ¿ya? Porque es inhibiendo normalmente, ¿ya? Entonces, como ya no está que lo inhibe, el núcleo subtalámico se libera. Y al liberarse envía todas estas aferencias de naturaleza excitatoria al globo pálido interno, a la sustancia negra, a los núcleos pedunculares y la sobreactivación de este y sus disparos a las diferentes otras estructuras subcorticales producen movimientos no deseados, ¿ya? Movimientos no deseados. Entonces, el circuito para el movimiento no deseado como el temblor es desinhibición, ¿ya? Desinhibición. ¿Por qué? Porque ya no está la dopa inhibiendo a las neuronas espinosas del putamen. Entonces, ¿qué pasa? Estos disparos ya no son inhibidos y se dispara más disparos inhibitorios al globo pálido externo, ¿ya? Entonces el globo pálido externo está sobreinhibido. Por lo tanto, como está sobreinhibido, se desinhibe el núcleo subtalámico, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Entonces, se refuerza por un lado la inhibición del movimiento que se deseaba hacer, ¿ok? Que se estaba planificando, y por otro lado hay aferencias a movimientos que activan movimientos no deseados, ¿ya? Bien, doctores, hasta ahí, ¿ha quedado claro?
Sí, ¿no? Bien. Ahora sí, entonces, recuerda, la principal vía afectada es la vía indirecta, ¿ya? La principal vía afectada es la vía indirecta, que es la vía dopaminérgica, ¿ok? Principal vía afectada. ¿Qué más debemos recordar del Parkinson? ¿Ok? Entonces, mira, en sus mecanismos patogénicos, principal vía afectada, la vía indirecta, ¿ok? Los trastornos motores se van a dar ¿por qué? Primero, aumento de la inhibición del núcleo ventral, ¿ya? Del tálamo, ¿ok? Los trastornos motores. ¿Esto qué produce, doctores? Ahí hemos visto que esto produce bradicinesia, ¿ok? Eso es lo que produce la bradicinesia, ¿ya? Bien. Y ahora, el otro mecanismo es la desinhibición del núcleo subtalámico, que participa en la bradicinesia, en la lentitud del movimiento también, ¿no? Pero también en los movimientos no deseados, en el temblor, ¿ok? Y ahí estamos viendo los mecanismos. Entonces, movimientos no deseados, ¿ya? Y dificultad para el inicio de movimiento. Esos son los principales efectos. Ahora, hay trastornos no motores, los cuales se van a clasificar como vegetativos, ¿ya? Y también, doctores, los neuropsiquiátricos. ¿Estos por qué son? Los neuropsiquiátricos, doctores, como ya hemos mencionado, se asocian a depresión por la destrucción del núcleo del locus ceruleus, ¿ya? Del locus ceruleus. Y también pueden haber disinesias, y ya te voy diciendo entonces el spoiler. Estas disinesias se da por lesiones del núcleo basal de Meitner, probablemente. Hasta ahora aún hay conjetura, pero mira, es lo más probable, las disinesias por esto. Bien, ya sé entonces, el paciente va a ser bradicinesia, va a ser retraso al inicio del movimiento. Ahora, Israel, dime, ¿cuál es la clínica? ¿Qué veo en mi paciente con Parkinson? Bien, entonces mira, este dibujito te dice la mayoría de manifestaciones clínicas, ¿ya? Primero, ¿ya? ¿Qué vemos en el paciente a nivel del rostro? ¿Ya? A nivel de la cara. ¿Qué vamos a ver? Ahí vamos a ver una manifestación bien característica de los pacientes con Parkinson. Vemos una fase inexpresiva, ¿ya? Le dicen a esta fase la cara de póker. Por la afectación a nivel de los músculos faciales, ¿ok? A esa cara se le conoce como la cara de póker. Ya, Israel, hablando ya a lo técnico. Sí, ese es un término médico también en semiología, pero su definición estricta es hipomimia facial. Hay menos expresión facial, ¿ya? Hipomimia facial o cara de póker, ¿ya? La cara de póker. Okay. ¿Qué más? Estos pacientes tienen una tendencia a un menor parpadeo, por si acaso, ¿ya? Hay una disminución del parpadeo. ¿Ok? Son entonces pacientes inexpresivos en su cara, ¿ok? Que tienden muy poco a hacer el parpadeo. Y mira también lo que podemos observar ya en su postura. En su postura vamos a ver un signo muy característico, ¿ya? La verdad, antes de irme, ¿verdad?
Antes de irme, chicos, a las posturas, estos pacientes tienen también debilidad en los músculos encargados de la supraversión de la mirada. Es por eso que tienden a tener una mirada caída, entre comillas, ¿no? A eso se le conoce como la limitación a la supraversión de la mirada. Ok, entonces ahí tenemos la limitación a la supraversión de la mirada. Ya vemos todas las manifestaciones faciales, ¿ya? Comimia o cara de póker, disminución del parpadeo, limitación a la supraversión, ¿ok? Y ahora sí, a nivel de la postura, ¿qué es lo que observamos en estos pacientes? ¿Ya? La postura es muy característico, doctores, miren, esto es muy característico, esta postura que estamos viendo acá. ¿Cómo se llama esa postura, Israel? A esa postura se le conoce como la cantocornia, ¿ya? ¿Qué es eso, Israel? Ya, miren, la cantocornia, doctores, es esta posición de los pacientes con Parkinson ya de anteversión del tronco. Mira cómo están. La cantocornia también es conocida como la columna encorvada, pero esto sucede a la marcha, ¿ya? La cantocornia es a la marcha, ¿ya? Ok, entonces tienen más o menos, tienen, un momento chicos, disculpen tanto, hasta ahora siempre me molestan los otros ciclos. Ya, ahora sí. Entonces la cantocornia necesariamente se da a la marcha. Ya es un encorvamiento de la columna, ¿ok? Que clínicamente en semiología esta postura se le conoce como anteversión del tronco, ¿ya? Anteversión del tronco, pero al caminar. A eso ya le llamamos cantocornia, ¿ok? ¿Y qué otras características encontramos? ¿Ya? Otra característica, doctores, es la marcha apráxica. ¿Qué es esto? ¿Qué es la marcha práctica, Israel? ¿Ya? El paciente, doctores, al andar arrastra los pies. También por eso se le conoce como marcha práctica o festinante. ¿Ya? O sea, arrastra los pies. Claro que esto es en fases más avanzadas, ¿ok? Recuerda, marcha práctica arrastrando los pies, festinante y dificultosa, ¿y? Recuerda, con bloqueos, ¿ok? Según vaya avanzando la enfermedad en el tiempo, ¿ya? Incluso otra característica de estos pacientes, ¿ok? Es la pérdida de los movimientos ondulantes al caminar. Cuando tú marchas o mueves de manera ondulante tus bracitos, ¿no? Sí, ahí vas haciendo un movimiento, ¿ok? Que va sincrónico con tu marcha. Ya, estos pacientes cuando marchan tienen los miembros quietos. A eso se le conoce como reducción del braceo, ¿ya? Ahí con sus miembros un poquito ahí como tiesitos, ¿ok? Eso es característico también del Parkinson, ¿ok? Entonces, mira las manifestaciones clínicas, ¿ya? Marcha práctica, arrastra los pies, es una marcha festinante, hay bloqueos en la marcha, se para por ratitos, se queda quieto, ¿ok? Se va quedando quieto por momentos. Pero, mira, eso no es todo. También vemos, mira estas manifestaciones. Lo que observamos acá, doctores. ¿Cómo se llama este trastorno? Aquí vemos un trastorno del paciente Parkinson que, mira, por ejemplo, le dicen, escribe palomita, y el paciente escribe así, ¿ya? ¿Qué es eso? A ese signo se le conoce, doctores, como la micrografia. Como tienen dificultades para iniciar movimientos y para terminarlos, ellos en ese agotamiento psíquico, ya en ese agotamiento mental, ya no escriben bien el final de la palabra, ¿ok? Se agota el movimiento, se bloquea. Entonces a eso se le conoce como micrografía. Las palabras se van haciendo cada vez más deterioradas en su grafía,
ya en la caligrafía específicamente. La ortografía está bien, la caligrafía se afecta, la micrografía. Por ejemplo, dicen escribe palomita, escribe palomi y ahí. Así escribe. Eso es micrografía, ¿ya? Al terminar una oración, una palabra, se ve afectación de las últimas, ¿ya? Las últimas palabras están escritas muy chiquitas o mal graficadas. Eso es la micrografía. ¿Ok? Ahora, importante, doctores, es esta manifestación, es el temblor en movimiento. Forma una de las 4 manifestaciones cardinales. Perdón, temblor en reposo, perdóname, ¿ya? El temblor en reposo es una de las 4 manifestaciones cardinales, ¿ya? Una, temblor en reposo. Otra, bradicinesia. ¿Qué quiere decir bradicinesia? Poco movimiento, dificultad para iniciar un movimiento. Te cuento la experiencia, que lo puedes ver incluso han salido en varias películas de pacientes con Parkinson, ¿ya? ¿Cómo es un paciente con Parkinson, ya? Y está el paciente ahí esperando su combi, ¿ok? Y la bradicinesia hace que pasa su combi y no puede levantar la mano. O sí, dice, este señor, deténgase. Y está sentadito esperando su bus. Quiere levantarse, está que se esfuerza, está haciendo su máximo esfuerzo por pararse, pero no puede, se queda sentadito. Bradicinesia, dificultad en el movimiento. Tienen un trastorno muy marcado para iniciar el movimiento. Se encuentran frente a una puerta, quieren abrirla, les cuesta iniciar el movimiento, doctores. Una característica que es una de las principales causas que deprimen al paciente con Parkinson. Quiere hacer algo y no puede, y lo intenta y no puede. Entonces eso es muy discapacitante, ¿verdad? Bien, entonces mira, son características. ¿Qué más, Israel? ¿Qué más sucede en el paciente con Parkinson? Bien, entonces mira, por ahí tenemos bradicinesia, temblor en reposo, micrografia, marcha práxica, cara de póker, limitación a la supraversión y la cara de póker es la hipomimia facial, pero acá va otra manifestación bien importante, ¿ya? De los pacientes con Parkinson, ¿ya? Aparte de las no motoras, ¿ok? Y mira, acá está, la rigidez. Un momento, chicos, acá. Mira, voy a hacer esto. La rigidez en el Parkinson es un signo muy característico porque hace el siguiente fenómeno. Rigidez en rueda dentada. ¿Ok? Hace rigidez en rueda dentada. ¿Qué quiere decir eso? Mira, al paciente tú le pides, entonces, lo que le pides al paciente es que se resista a la extensión, ¿ya? ¿Y qué pasa? Uy, hay una resistencia al momento que estás acá con tu manito jalando hacia afuera, ¿no? Entonces diga, señor, intente resistir o tenga bien su brazo, ¿ya? Deme su brazo, ¿ok? Y yo lo voy a extender, hacer una extensión del antebrazo. Entonces, en el momento que haces tú la extensión, sientes una resistencia que es por momentos, pero en toda la amplitud del movimiento. Mira, se paró acá, así, uy, se paró acá y se paró acá. Como si tú estuvieras jalando, perdón, estuvieras entornillando una rueda dentada, sí, jalando una rueda dentada, ¿ok? Con pausas, porque hay resistencia, ¿ya? Hay resistencia alterna en toda la amplitud del movimiento. Esa es la resistencia o rigidez en rueda dentada. Doctores, y se diferencia de otra rigidez, como la rigidez paratónica, cuando hay una lesión de gran extensión y bilateral en el cerebro. Rigidez paratónica, esto se pone, doctores, como una piedra literal, ¿ya? Una máxima resistencia en toda la extensión del movimiento. Entonces, miren, recuerden el signo de la rigidez en rueda dentada, ¿ya? Diferencia con la rigidez paratónica, que es una rigidez que ni siquiera puedes, ¿ok?
vencer esta resistencia en toda la amplitud del movimiento. O la otra, que es la resistencia en hojas de navaja, como vemos en el síndrome de la motoneurona superior, ¿no? Que la resistencia está en el primer bloque del movimiento. Aquí está la máxima resistencia. De ahí, acá, el final del movimiento fácil, no hay resistencia, incluso se nota algo flácido. Esas son las tres resistencias que nos preguntan a nosotros en semiología neurológica. En rueda dentada, Parkinson. En hoja de navaja, ya, síndrome de motoneurona superior. Paratónica, lesión bilateral de hemisferios, específicamente de área premotora y área motora primaria, ¿ya? Bien, entonces así hemos visto las principales manifestaciones motoras. Recuerda, son criterios diagnósticos. Bradicinesia siempre debe estar presente. Este es el criterio más importante. Si no hay bradicinesia, busca otra cosa, no es Parkinson, ¿ya? Dime, esta bradicinesia la tiene que acompañar alguno de estos tres, ¿ya? Esos son los criterios actuales que se han dado por el Banco de Cerebros del Reino Unido, ¿ok? Entonces, mira, bradicinesia más rigidez en tubo de plomo asociado a rueda dentada. En tubo de plomo es el que te he dicho, la paratónica, cualquiera de los dos, pero es más frecuente la rueda dentada, ¿ya? El temblor en reposo, que mira, tiene una frecuencia de 4 a 6 Hz en extremidades superiores, y mira que si bien es la más frecuente de estas tres, hay casos donde puede estar ausente. Y la otra es la inestabilidad postural, ¿ok? La cual debe descartarse lesiones de la médula espinal o de otra región del axis, ¿ok? Para que luego, al no encontrar otras causas, sea una inestabilidad postural por Parkinson. Ya esas son las clínicas. Y por último, el diagnóstico, doctores, es clínico. Claro que te puedes ayudar con una resonancia magnética para descartar otras enfermedades. Es la de elección. Si quieres hacer diagnóstico por imagen, métele RM, ¿ya? Recuerda, en la TAC no ves nada, ¿ya? En la TAC no vas a ver nada. A veces dicen, la TAC sirve, sí, para descartar, vaya a ser una enfermedad cerebrovascular. Ahí sí se ve hemorragia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no olvidar eso. Y mira acá, el diagnóstico histopatológico, que obviamente no lo vas a hacer un paciente con Parkinson, ¿no? Esto es más que todo para necropsias. Los cuerpos de Lewy, inclusiones intrasomales por acumulación de la alfa-sinucleína. ¿Ya? Por la alfa-sinucleína. Entonces, doctores, ahí hemos terminado hablando de las manifestaciones clínicas. Acá te quería poner las manifestaciones no motoras, ¿ok? De las manifestaciones no motoras, a ver las que me acuerde, recuerda, la principal, la depresión, doctores, ¿ya? Hay depresión. Uy, ok, entonces ahí vamos a poner depresión. ¿Qué otras manifestaciones? Puede haber estreñimiento. ¿Por qué? Porque se afecta el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Puede haber cialorrea también. Son disautonomías. Puede haber incontinencia. Eso también causa vergüenza en el paciente, depresión, incontinencia urinaria y fecal, ¿ok? Se defecan y se orinan sin darse cuenta. Una manifestación recontraprecoz, que es una bandera roja para Parkinson, hiposmia. Generalmente se está descubriendo que la hiposmia antecede enfermedades graves, ¿ya? Por ejemplo, la hiposmia puede preceder a la esclerosis múltiple y también al Parkinson, ¿no? Aún no se sabe el por qué, cuál es la relación, ¿ok? Recuerda la depresión, los cuadros de ansiedad, la disautonomía, esas son las principales manifestaciones no motoras, ¿ya? Son no motoras. Israel, ¿el paciente con Parkinson tiene deterioro cognitivo a nivel del intelecto? ¿Ok? Sí, pero es leve. Entonces, el deterioro cognitivo es leve, en contraste al paciente con Alzheimer, ¿ya? Por último, reseña terapéutica. ¿Cuáles son los dos fármacos que son de elección? Bueno, primero, producir levodopa, ¿no? Este fármaco. ¿Por qué la levodopa, Israel? ¿Y por qué mejor no administro de frente dopamina? Uno, ¿ya? Uno, la dopamina no, de grande, ya, no pasa la barrera hematoencefálica, doctores. Por eso mejor le metemos el precursor y en su versión levo, ¿ya?
giro hacia la derecha en su enantiómero, ¿ok? Entonces, la levodopa, doctores, sí pasa la barrera hematoencefálica. Como sí pasa la barrera hematoencefálica, este precursor, luego, ¿por qué enzima? Por la dopa descarboxilasa, se transforma, ¿ok?, en dopamina y ejerce la acción del neurotransmisor que está en déficit. Ya, Israel, pero también me han dejado a mí de tarea la carbidopa. La carbidopa, doctores, es para bloquear los efectos adversos. La carbidopa ya bloquea la dopa descarboxilasa. Y te preguntarás, oye, Israel, pero ¿eso no es antiterapéutico? No, porque bloquea solo la descarboxilasa periférica, no el sistema nervioso central. ¿Por qué, Israel? Porque es tan grande este fármaco que no pasa la barrera hematoencefálica. Como no pasa, solo bloquea la dopa descarboxilasa periférica y así bloquea las reacciones adversas que se dan por la administración crónica de levodopa. ¿Ya? Eso es importante. Israel, ¿qué otras acotaciones debo saber de la levodopa? ¿Ya? La levodopa siempre hay que administrarla con un inhibidor de la, descarboxilasa de dopa, porque si no vamos a ver más efectos adversos, ¿ya? Luego, la levodopa ha demostrado una mejoría, ¿ok?, en las manifestaciones motoras. Por eso es el fármaco de elección. Es el mejor tratamiento. Antes de la de levodopa, el tratamiento de elección era el quirúrgico. Era la lobotomía, o sea, se destruía. ¿Qué globo, doctores, estaba sobreactivado? El globo pálido. Sí, se destruía el globo pálido interno o el externo, depende de la manifestación clínica. Si era por bradicinesia, el globo pálido interno. Si tenía mucho temblor, el globo pálido externo. Bien, entonces mira, eso era el tratamiento. Luego aparece este fármaco, hace una revolución en la terapéutica y demuestra un mejor pronóstico. Sin embargo, debes saber que la levodopa no llega a detener a la enfermedad por completo, ¿ya? Eso es importante, ¿ok? Debes saber eso. Y una de sus principales reacciones adversas, doctores, es la disinesia, ¿ya? Cuando el paciente hace disinesias, ¿ok? Ahí, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Perdón. Lo que hacemos es disminuir la concentración de levodopa, ¿ya? Es un efecto adverso, las disinesias. ¿Cómo nos protegemos de las disinesias? Con la carbidopa. Pero si hay mucha disinesia, ya, tenemos que bajar la concentración de levodopa. Hay otros agonistas dopaminérgicos, doctores, que están demostrando efectos, aunque aún están en pruebas. Por ejemplo, están la rogitona, la apomorfina, que es intramuscular, por si acaso, pero no son el tratamiento de elección, ¿ya? Eso no son el tratamiento de elección, ¿ok? Bien. Entonces, doctores, con eso hemos terminado Parkinsonismo, un enfoque rápido. Perdonen por las pausas, he tenido ahí que responder a unos chicos de ciclos superiores. Tenía que atenderlos, disculpen. Y también un compañerito de su ciclo, ¿ya? Y bien, solo nos queda repasar tiroides y un poquito la anatomía cerebrovascular ahí un poco compactada, ¿ya? Eso ha sido todo, chicos. El video se lo subo en la noche.